Bienvenida, bienvenido a este análisis. Una vez más acá, listos para meternos de lleno en el día a día de este mercado argentino que, mamita querida, no para de moverse nunca. ¿Qué país? Hoy, bueno, un tema que explotó mal en todos lados, las retenciones al campo. Tema caliente si los hay. Ni hablar. El gobierno metió mano fuerte, en los derechos de exportación. Se largó con todo eso de retenciones cero, pero bueno, duró menos que un suspiro y al toque saltó la polémica, el quilombo de siempre. Sí, la verdad que la velocidad fue sorprendente. Totalmente. Y la pregunta es, ¿quién se llevó la torta acá? ¿Quién se quedó, digamos, chupándose el dedo? ¿Fue una medida pensada para el sector o fue, no sé, un negocio redondo para unos pocos vivos, los de siempre? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de desmenuzar un poco. Vamos a ver la info que tenemos sobre la mesa, chequear qué onda con la guita que entró, si entró, el agujero fiscal que puede quedar, todo el lío. Así que anda preparando el mate, el café, lo que más te cope, que arrancamos a fondo con esto. Este episodio comienza con un mensaje importante. En el QR que ves en pantalla puedes escanear y acceder directamente para cotizar y contratar tu seguro de autos, vivienda, accidentes personales, hogar, comercio y mucho más. Además, ahí mismo podés contactar a un asesor de seguros para todas las consultas que necesites. Si no puedes escanear el QR, no te preocupes. En la descripción del video vas a encontrar también todos los contactos y la web. Y recordá, Peri con los mejores descuentos para todos los seguros. Bueno, a ver, metámonos en el barro. Arranquemos por lo formal, ¿viste? Lo que dice el papelito. Salió el decreto 685/2025 que decía básicamente, a ver si entendí bien. Dale. Ponía retenciones cero para exportaciones de granos, pero ojo, con un límite, un cupo. Exacto. Un tope de $7.000 millones. Ahí está. Y además seguía la cosa con la alícuota cero para carnes hasta octubre del año que viene, 2025. Así es la cosa. Así es, tal cual lo describís. El decreto se publicó hoy mismo, 25 de septiembre, en el Boletín Oficial. Aunque la fecha del visto, digamos, cuando se empezó a cocinar la idea, es del 22. Ya se venía amasando. Claro. De hecho, hoy el vocero presidencial Manuel Adorni salió a comunicar la medida. Pero, ¿viste cómo es? Le puso bastante énfasis a la parte de las carnes. Ah, mira vos. Sí, remarcó que ese esquema de retención cero para la carne avícola y bovina sigue vigente hasta fines de octubre de 2025, como diciendo, esto sigue, ¿eh? Claro. Adorni resaltando lo que sigue, lo que da una buena noticia más duradera, ponele. Pero seamos sinceros, la papa caliente, lo que todos estaban mirando para que entraran dólares frescos ya, pero ya mismo. La guita rápida. Era la medida para los granos con ese tope específico de los 7.000 palos verdes. Esa era la figurica difícil, ¿no? Precisamente. Esa era la medida clave si hablamos de volumen de guita y de impacto inmediato en la liquidación de divisas en las reservas del Banco Central. Lo de las carnes es importante para ese sector, sin duda, pero no te mueva el amperímetro de las reservas como los granos. No, olvídate. Los granos son el fierro principal de las exportaciones argentinas, eso lo sabemos todos. Ni hablar. Y acá es donde se pudrió todo, o al menos donde se picó fuerte la cosa. Esos 7.000 millones de dólares del cupo, ¡puf!, desaparecieron. Volaron, literalmente. Se esfumaron en nada. Según todos los informes que andan dando vueltas, fue al toque. Y ahí fue que saltó la bronca del campo, ¿eh? La que se escuchó más fuerte fue la de la Sociedad Rural Argentina, la SRA. Sí, salieron con los tapones de punta. Salieron a decir que los productores se quedaron afuera mirando cómo pasaba el tren, que no ligaron un mango. ¿Cómo fue la joda? ¿Cómo puede ser que se haya consumido pero tan rápido ese cupo? Bueno, mira, la clave para entender esta velocidad supersónica está en la letra chica, ¿viste? En la mecánica operativa. Las declaraciones juradas de venta al exterior. Las famosas DJBE. Las DJBE, sí. Para poder acceder a ese beneficio, a esa retención cero, las empresas exportadoras tenían que registrar una DJBE ante la FIP. Básicamente, anotar su venta al exterior. Ok, este nuevo esquema llegar a ese tope, a los 7.000 millones. O sea, una carrera de Fórmula 1. El que tenía el auto más rápido y llegaba primero a la ventanilla virtual para anotar sus exportaciones, se llevaba el premio de no pagar retenciones.
Así de crudo. Así de crudo, una carrera contra reloj y, te diría, sobre todo contra la capacidad administrativa y financiera de los demás jugadores. Claro. Y la información que estuvimos analizando hoy, que viene de distintas fuentes, Bichos de Campo, La Nación y otros medios, es lapidaria en este punto. Los que llegaron primero, y llegaron como un rayo, fueron las grandes empresas exportadoras. Las cerealeras. Las cerealeras multinacionales y las grandes nacionales, los jugadores de peso pesado de siempre. Los que tienen toda la estructura. Exactamente. Son las empresas que tienen toda la estructura administrativa ya aceitadísima, la espalda financiera para operar volúmenes enormes, la liquidez necesaria y, fundamentalmente, la ingeniería logística y de sistemas para registrar DGBs, a lo pavote, como se dice en criollo. A lo pavote, para que quede claro para todo el mundo, significa registrar muchísimas declaraciones por montos gigantescos y en muy, muy poco tiempo. Justamente eso. Implica tener la capacidad de presentar compromisos de exportación por volúmenes terribles en cuestión de horas o capaz que hasta minutos. No te puedo creer. Los informes que manejamos son coincidentes. Indican que el cupo de los 7,000 millones se agotó en el primer día de vigencia de la medida. Algunos hasta se juegan a decir que fue en las primeras horas nomás. ¡Increíble! Fue literalmente una ventanilla que se abrió y se cerró en un abrir-cerrar de ojos. No le dio tiempo a nadie más, para reaccionar, ni para acomodar los papeles, ni nada. ¡Qué barbaridad! Entonces, volvemos a la pregunta inicial. El productor de a pie, el chacarero que está en el medio del campo, el tipo que labura la tierra, siembra, cuida la cosecha contra la sequía, las plagas, qué sé yo, se quedó afuera de esta fiesta financiera. Mira. Porque Nicolás Pino, el presidente de la SRA, fue durísimo, No se anduvo con chiquitas. Leí textual que dijo que el ánimo nos duró poquito. Sí, lo leí. Fue muy claro. Y que tal cual se sospechaba, muchos productores se quedaron afuera. Fue más allá incluso, habló de una ganga financiera para las cerealeras. Durísimo. Y ojo, una fuente que revisamos, el Agora.digital, le puso nombre y apellido al asunto. Dice que fue un negocio redondo que benefició principalmente a solo 11 empresas exportadoras. 11. Flor de lío se armó con esto, Mira, los datos que tenemos y las declaraciones de los propios actores, como las de Pino, validan esa queja amarga del sector productor. La hipótesis que manejábamos al empezar, ¿viste? La H1 que planteaba que quedó afuera el sector del campo. Sí. Se confirma con la información que hay hoy sobre la mesa. El productor agropecuario, el tipo que está en la tranquera, generalmente le vende su producción al acopio o directamente al exportador. No suele tener él la estructura ni la gimnasia para manejar la registración masiva y ultra veloz de DGBS que requería este esquema para entrar antes de que se bajara la persiana del cupo. O sea, el diseño mismo de la medida con ese límite y esa velocidad infernal prácticamente garantizaba que la tajada grande se la llevaran los que ya tienen la sartén por el mango. Los más grandes. El sistema, por cómo estaba armado, por la urgencia que tenía implícita y por la velocidad con que se implementó y se agotó el cupo, favoreció estructuralmente a los jugadores más grandes y más rápidos del mercado exportador. No hay mucha vuelta que darle, según lo que dicen las fuentes. Y para que no queden dudas, porque había otra hipótesis dando vueltas por ahí, la H2 sobre si había quedado afuera también algún sector de investigación científica o tecnológica. ¿Eso tiene algo que ver o es fruta podrida? No, nada que ver. Cero relación. No encontramos ni una sola mención en las fuentes que consultamos hoy que respalde esa idea. Toda la controversia, todas las puteadas, si me permitís la expresión, todas las declaraciones Dale. Se centran exclusivamente en la dinámica y la tensión entre los productores agropecuarios y las grandes empresas exportadoras de granos. La H2, olvídate, la podemos descartar de plano. Bien, clarísimo. O sea que el escándalo, como lo califican varios medios y la propia gente de la SRA, tiene asidero, tiene sustento en hechos concretos y declaraciones de protagonistas. No parece ser un invento de la prensa ni una exageración nomás de los ruralistas. No. Sino una queja fundada en cómo funcionó la medida en la práctica, según lo que se reportó y lo que dicen los que supuestamente se quedaron afuera. Correcto.
Las afirmaciones sobre la exclusión de los productores no son rumores. Se basan en declaraciones directas de Nicolás Pino, como decíamos, que fueron levantadas por varios medios, radiokermes.com, identidadcorrentina.com.ar y también en análisis específicos como el que mencionaste de el Agora.digital, que habla de esas 11 empresas beneficiadas. Ajá. La consistencia de estas denuncias, sumada a la lógica operativa de las DJBs que explicamos y la increíble rapidez con que se agotó el cupo, le da un nivel de credibilidad muy alto a esta versión de los hechos. Entendido. Y es importante decir esto. Hoy no hemos encontrado en las fuentes que analizamos ninguna voz fuerte del sector productivo que niegue o contradiga esta visión. El malestar parece bastante generalizado, che. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like y comentarnos qué temas te gustaría que abordemos en los próximos episodios. En la descripción del episodio vas a encontrar 2 enlaces importantes, uno a nuestro patrocinador, Nacho Pringles, asesor de seguros, y otro a nuestro alias por si quieres apoyar este proyecto. Tu aporte ayuda mucho a que sigamos haciendo contenido. Del que te gusta, no te pedimos más que el importe de un café. Gracias por tu apoyo. Ahora, fíjate la paradoja, ¿no? Mientras el campo ponía el grito en el cielo por sentirse excluido, Sí, los mercados financieros, por lo menos en la primera reacción, estaban de fiesta. La entrada de esos $7.000 millones frescos se notó, y bastante, en la City porteña. a ver, contame los detalles de esa fiesta financiera. ¿Cómo reaccionaron los números? ¿Qué pasó con la timba, digamos? Vamos por partes. En el mercado específico de granos, en el MAT Barrofex, que es donde se negocian los futuros y opciones agrícolas, Sí, en Rosario. la soja pegó un salto importante. Los informes hablan de fuertes alzas y un volumen récord operado en futuros. Para darte un ejemplo concreto que figura en los reportes, el contrato de soja con vencimiento en mayo de 2026, o sea, a futuro, Lejos. subió más de un 7%. Llegó a ajustar cerca de los $325 por tonelada allá. La demanda de los exportadores para registrar ventas antes de que se acabara el beneficio de retenciones cero empujó los precios para arriba, lógicamente. Lógico, ¿sí? ¿Y los dólares financieros? El MEP, el contado con liqui, ¿qué hicieron? Que siempre son el termómetro que mira la gente de a pie para ver si la cosa se calma o se recalienta mal. Esos también reaccionaron bien, como era de esperar ante la entrada de divisas. Tanto el dólar MEP como el contado con liquidación, el CCL, esas formas de hacerse de dólares operando en la bolsa, bajaron. ¿Bajaron? Mira vos. Sí, según reportó la Política Online, por ejemplo, el MEP cerró ese día en torno a los 1,431 pesos y el CCL cerca de 1,364. Una baja interesante. Sí, y además, y esto es importante, el famoso riesgo país se desplomó. Tuvo una caída fuerte. Bien. Y como consecuencia directa de eso, los bonos argentinos en dólares y las acciones de las empresas locales que cotizan en la bolsa, medidas por el índice Merval, subieron con ganas. El Merval rebotó un 1,4% después de un par de días de venir medio para atrás. O sea, una reacción de manual. Casi de libro de texto, sí. Ante una inyección de dólares de esta magnitud, es lo esperable. Entiendo. Los dólares entraron, los mercados aceleraron el alivio inmediato, la foto del momento salió bien, pero, acá viene el pero, ¿no? Grande como una casa, esa calma, esa euforia financiera, ¿cuánto puede durar? Claro. Porque lo que estamos diciendo es que el beneficio para los granos, la medida estrella que trajo esos dólares, ya está. Se acabó. Se consumió el cupo en un día. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué onda con las retenciones a los granos de acá para adelante? ¿Volvemos a pagar lo mismo que antes? Nadie sabe nada. Exactamente esa es la gran incógnita que sobrevuela ahora y que marcan todos los informes y análisis posteriores a ese día de furia. Hay lo que los técnicos llaman un vacío reglamentario. ¿Un vacío? Sí. El decreto implementó la medida con el tope de los 7,000 millones. Ese tope se alcanzó a la velocidad de la luz. La medida expiró para los granos y el gobierno hasta ahora, por lo menos, no anunció qué viene después. No se comunicó oficialmente un esquema de reemplazo, ni se confirmó si se vuelve automáticamente al esquema anterior de retenciones, ni si se está pensando en alguna otra cosa. Silencio de radio total. Qué quilombo, perdón la expresión, pero eso genera una incertidumbre de locos para cualquiera que tenga que vender granos o planificar una siembra, tomar decisiones de inversión. Es como manejar en la ruta de noche y que de golpe te apaguen las luces, ¿no? Totalmente.
Esta falta de definición es veneno para la actividad económica. Puede frenar ventas futuras porque los productores que todavía tienen granos en el silo pueden decir, che, espero a ver qué pasa. Claro, especular. Especular con una nueva medida o simplemente no vender por no saber a qué atenerse. Esto, a su vez, puede generar más tensión con el gobierno, que necesita que se liquiden divisas. Obvio. De hecho, la SRA, además de quejarse por quién se llevó la tajada del beneficio, ya salió públicamente a pedir dos cosas. Primero, claridad sobre cómo se distribuyeron esos 7.000 millones entre las empresas. Quieren ver los números. Transparencia. Y segundo, y más importante para el futuro, ¿qué va a pasar de ahora en más con la política de retenciones para el sector? Necesitan previsibilidad, es lógico. Es lo mínimo que se puede pedir. Y ojo, que además de la incertidumbre económica, está el riesgo de que esto escale a otros planos. Las quejas de la SRA usando términos como ganga financiera y negocio redondo para pocos son muy fuertes. Sí, sonó fuerte. No sería descabellado pensar, según algunas fuentes que leímos, que esto termine en los tribunales, con denuncias por favoritismo o por un diseño de política pública que, intencionalmente o no, terminó beneficiando de manera desproporcionada a un grupo muy chico y selecto de empresas poderosas. Se puede complicar. Y el efecto positivo en los mercados, como bien preguntabas antes, podría ser flor de un día si no se define una política clara, previsible y sostenible. Todo indica que esto fue una medida de emergencia, un manotazo para conseguir dólares rápido. Un parche. Más que una solución de fondo o el inicio de una política agropecuaria pensada a largo plazo. Un parche tal cual. Entonces, si tenemos que pasar raya y sacar algunas conclusiones en limpio de toda esta movida que analizamos hoy, ¿qué podríamos decir? Por un lado, está claro que el gobierno necesitaba dólares urgente y metió una medida para acelerar la liquidación. Objetivo cumplido en ese frente. Los 7.000 millones entraron y los mercados financieros respiraron aliviados, al menos por un rato. Correcto. El objetivo de corto plazo de inyectar esos dólares en las reservas se logró. Y la reacción inicial del mercado fue positiva. Fue la esperada en estos casos. No hay discusión ahí. Pero la contracara es que la forma en que se hizo, con esa carrera loca por las DGBs y el cupo evaporándose en horas, parece haber dejado afuera del reparto a la gran mayoría de los productores agropecuarios. Sí, eso parece claro. Beneficiando casi exclusivamente a un puñado de grandes jugadores, los exportadores de siempre. Y eso, como era de esperar, generó un ruido bárbaro y un enojo considerable en el campo. Exactamente. Se validó la hipótesis que planteamos, la H1, sobre la exclusión de los productores, basándonos en las fuentes que revisamos y sobre todo en las declaraciones tan contundentes de la sociedad rural. Tal cual. La principal alerta que queda flotando ahora es doble, me parece. Primero, la incertidumbre total sobre cómo siguen las reglas de juego para las retenciones a los granos, lo cual es malísimo para la planificación de cualquiera. Malísimo. Y segundo, el riesgo latente de que este episodio abra una nueva grieta o profundice un conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario, que es un motor clave para la economía argentina, ¿no? El mercado reaccionó bien al parche financiero de corto plazo, pero el problema de fondo, la necesidad de una política clara, equitativa y previsible para el campo, sigue ahí, más vigente que nunca. Un panorama complejo, sin dudas. Habrá que estar muy atentos a cómo sigue esta novela en los próximos días, porque seguro va a traer cola esto. Y con esto llegamos al final del episodio. Esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo, o al menos que te sirva para entender un poco más este lío que se armó y que nos acompañes en el próximo análisis. Una vez más, muchas gracias a Ignacio Pringles, Nacho para nosotros, nuestro asesor de seguros, por hacer posible este espacio. Nos reencontramos muy pronto. Recordá que en la descripción de este video se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador y nuestro alias por si nos querés ayudar. Gracias una vez más.